Bueno, regresemos a Hebreos capítulo 13. Dije la semana pasada que iba a dar un vuelo de pájaro, solamente la semana pasada, y tomamos básicamente Hebreos capítulo 13, del verso 7 al 17, y fui en estas 7 instrucciones que allí hay para nosotros tener relaciones saludables al interior de la iglesia. Y dije principalmente que ese texto está enmarcado o hay una entrada y una salida que tiene que ver con los pastores. Primero en el verso 7 que nos dice acordaos de vuestros pastores, después en el verso 17 que se nos indica la vida de sujeción o de sometimiento, y luego en el verso 18 y 19 cuando el autor está pidiendo que oren por él, y claramente entendemos que esa es una petición de oración por los líderes y los pastores, los líderes servidores, los guías del rebaño de Dios. Entonces esta mañana voy a ser más específico, voy a concentrarme en 3 versos, o voy a tomar estos 3 versos para partir de ahí, verso 7, verso 17, verso 24, y básicamente quiero seguir hablando de esta idea que ya tenemos en el pasaje. La grey de Dios, el rebaño de Dios, tomando esa metáfora de la que ya cantamos esta mañana y tomando esa metáfora que la vida pastoral nos introduce, la grey de Dios, por un lado, demanda pastores fieles, pastores obedientes, pastores que puedan terminar su carrera al estilo del verso 7, de tal manera que las ovejas puedan acordarse de ellos y puedan imitar su fe, su vida de fidelidad. Pero también quisiera esta mañana examinar la necesidad que un rebaño tiene de ovejas fieles, ovejas obedientes, porque a veces sucede que en una congregación pareciera ser que el pastor o los pastores deberían de ser fieles y obedientes, y a veces la demanda, por esa razón la demanda de las congregaciones acerca de sus pastores tienen expectativas tan altas. Cuando realmente entiendes el Nuevo Testamento te das cuenta de algo: no soy mejor que tú. La única diferencia que ahora mismo hay es la diferencia de metros que esta plataforma indica. Es todo. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Si esta plataforma no estuviera y estuviéramos en el mismo nivel, no habría ningún problema. Seguiría predicando la palabra. Si yo estuviese sentado al igual que tú, no hubiese ningún problema porque seguiría predicando la palabra. Lo que hace a un pastor no es la diferencia de altura cuando sube a un estrado, no es el púlpito. Algunos llegan a tener púlpitos muy pequeños, otros llegan a tener púlpitos muy grandes, algunos llegan a tener púlpitos iluminados, otros toman el púlpito cualquier cosa. Eso no es lo que hace a un pastor. Hace unas semanas me introduje a un libro y voy a ser honesto contigo, leí o compré este libro porque el título me llamó la atención. ¿Quién movió mi púlpito? Y es la historia de un pastor nuevo llegando a una iglesia muy antigua, con muchos formatos, y entonces dice ese pastor que él cometió el primer error para el segundo domingo. Y él quiso cambiar el púlpito porque el púlpito era muy grande y él estaba acostumbrado a tener púlpitos pequeños, así que compró uno de estos púlpitos de acrílico que no se ven casi, y vino y lo depositó allí el segundo domingo. Dice que cuando él comenzó a predicar, comenzó a ver la resistencia que la gente tenía para el mensaje. Pasaron las semanas y la misma resistencia seguía y seguía y seguía permaneciendo, hasta que la gente comenzó a venir y a mandar emails y a mandar mensajes al pastor diciendo: ¿quién movió nuestro púlpito? Introduzco esto porque a veces en la relación oveja-pastor o pastor-oveja hay situaciones ridículas por las cuales nos estamos cuestionando. Hermano, el púlpito no hace al pastor, la silla en la que estás sentado no hace a la oveja, estas 4 paredes no hacen una iglesia. Somos más que eso. Somos más que eso. Entonces, recordemos el contexto de esta epístola.
Al parecer los pastores de la primera generación están muriendo. Verso 7, cuando el autor dice, acuérdense de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios, es pasado. Así que los pastores de primera generación están muriendo. Ahora se están levantando pastores de segunda generación y los miembros no se están sometiendo a esos nuevos pastores. Este verso indica la clara necesidad que las iglesias locales tienen de ser dirigidas o pastoreadas por los hombres a las que Dios ha llamado a su santo ministerio. Pero la realidad es que a lo largo de la vida puedes ver una amplitud de enseñanza de los pastores que posiblemente has tenido, posiblemente naciste aquí o posiblemente no naciste aquí, posiblemente has estado en una relación oveja-pastor, no sé, con 2, 3 o 4 pastores, no lo sé, o posiblemente más si estabas en una iglesia con cambios pastorales continuos. Pero si hiciéramos un examen o si hiciéramos un análisis de los pastores que hemos tenido, bueno, podrías apreciar cosas maravillosas de cada uno de ellos. Ninguno igual, ninguno siendo el mismo predicador, ninguno siendo el mismo visitador, ninguno siendo el mismo consejero, cada quien con su estilo, cada quien con su carácter, cada quien con su don muy marcado, muy sólido, muy consolidado. Pero pudieras aprender de lo bueno y de lo malo de cada uno de ellos. Incluso pudieras hacer un buen uso de la historia de la iglesia y eso te permite aprender de los pastores de antaño. Ahora mismo estoy releyendo una biografía de Spurgeon y aunque no es el autor es reciente, el autor me ha arrojado datos de la vida y del ministerio de Spurgeon que, bueno, no conocía. Sobre todo me impresiona que este autor hable tanto de la vida de oración de Spurgeon. Bueno, estoy aprendiendo de la vida de oración de Spurgeon. No fue mi pastor directamente, pero sigo aprendiendo de este tipo de pastores que han estado a lo largo de la historia. Ahora permíteme introducirte a una clara realidad de nuestra cultura. Nuestra cultura ha cedido gran terreno o un terreno absoluto al individualismo. Hay una fijación ante la realización del individuo, ante el hecho de que el individuo alcance su éxito, a que el individuo se realice, y eso ha llevado al individuo a tener su propia autoridad. Y cuando el individuo logra esa propia autoridad, ese efecto ha impactado de manera negativa la vida de la iglesia local y, claro, la vida de la iglesia universal. Porque ciertamente somos individuos, tenemos características peculiares, pero cuando venimos y conformamos la grey del Señor, entonces la misma vida de la iglesia nos lleva a una relación que si no superamos ese individualismo, no la vamos a entender. Entonces permíteme definir a la luz de estos pasajes lo que hace o lo que es un pastor. Un pastor es un hombre llamado y capacitado por Dios para dirigir su grey. El término pastor, obispo, anciano es un término usado en el Nuevo Testamento de forma intercambiable. Cuando la Biblia habla de pastores, ancianos u obispos, está hablando de un supervisor, está hablando de un alimentador de la grey de Dios. Está hablando de alguien que cumple un claro llamado del Señor para gobernar, para pastorear, para dirigir la grey del Señor. El término es intercambiable, incluso en la Nueva Biblia de las Américas, el verso 7 cita al pastor como un guía. Bueno, es eso, es un guía. Pero entonces es un hombre llamado y capacitado por Dios. Nunca que el Nuevo Testamento utiliza estos términos, pastor, anciano u obispo, nunca lo utiliza en un término femenino. El griego en el que es escrito el Nuevo Testamento es muy claro. Hay masculino, hay femenino y hay algunos términos que son neutros.
Cuando los términos son neutros, entonces eso posibilita que la expresión o la palabra que es traducida desde el griego pueda ser usado para un hombre o para una mujer. Nunca en el Nuevo Testamento que se habla de un anciano, de un pastor o de un obispo se usa un término neutro ni se usa un término femenino. Entonces el piso está muy plano, el piso está muy sencillo. La iglesia del Nuevo Testamento tenía pastores hombres. Pastores hombres. Esa es la razón por la que en Vida Nueva la esposa del pastor nunca ha sido la pastora, simple y sencillamente es la esposa del pastor. Y yo espero que eso sea así ahora y por siempre. Yo espero que usted pueda reconocer y entender que esa es una realidad bíblica. Pero luego, nuevamente el individualismo lleva a muchas culturas y a muchas iglesias a apropiar inmediatamente el término pastora para mujeres. ¿Por qué es que esto, a la luz de lo que estamos diciendo, no puede ser? Porque pastores en el Nuevo Testamento ejercen una autoridad delegada por Cristo. Hay una autoridad delegada por Cristo sobre pastores para dirigir y para orquestar a otros hombres y a otras mujeres. El término pastora, como es utilizado en nuestros días en una congregación, violenta lo que la misma palabra enseña acerca de la sujeción hombre-mujer. Violenta esto. Una mujer no puede gobernar, una mujer no debería gobernar su hogar, ¿cierto? Porque no es el orden de Dios. Cuando una mujer quiere gobernar su hogar, a ese hogar le espera sufrimiento y dolor. Cuando una mujer violenta el orden de Dios, entonces esa mujer tendrá a un marido al que llegará a ver no como su marido, sino como su hijo mayor. Y eso, queridas hermanas, no es correcto y no está bien. Ahora piensa en la novia del Señor. No, Dios no se equivoca. No, Dios no tiene complacencias en ese sentido. El orden de Dios es claro. Y yo sé que los que defienden la mayoría de esta postura sacan palabras fuera de su contexto, como ya no hay hombre y no hay mujer, ya no hay esclavo y no hay libre. Sí, mi hermano, pero eso no está hablando de la iglesia, eso no está hablando del ministerio, eso simplemente está hablando de la salvación. El Señor puede salvar a hombres y mujeres, el Señor puede salvar a esclavos y salvar a libres. La única pastora que hubo en toda la Biblia se le dio el título pastora porque cuidaba el rebaño. Es la única pastora que hay en la Biblia. Entonces, la Biblia habla de estos hombres como pastores. Ese individualismo ha llevado a muchos a utilizar esta expresión: yo no sigo a hombres, solo a Cristo. Cada vez que tú tienes a una personita que te dice yo no sigo a hombres, solo a Cristo, lo único que te está diciendo es que es presa de la cultura, presa del individualismo, y lo único que eso revela es el pecado de nuestro corazón. Recordemos estos 3 versos, Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Verso 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Verso 24. Saluden a todos sus pastores. Gracias. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Permíteme citar al gran predicador Crisóstomo. Y él dice del verso 17: nunca leo estas palabras sin temblar. Verso 17: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes van a dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces este gran predicador dice: nunca leo estas palabras sin temblar. Así que quisiera acercarme esta mañana
ante ustedes y levantar la bandera de Crisóstomo en este sentido. Necesito predicar este mensaje temblando. Y necesitas escuchar este mensaje temblando. Cuando leemos el verso 7, pareciera ser que los pastores están por encima del rebaño. Pareciera ser que los pastores están mejor posicionados que el rebaño. Pero cuando llegas al verso 17, entonces todo se equilibra. Léelo en ese orden, léelo varias veces. Si alguien llega al verso 7, pareciera ser que entonces la oveja es un cristiano de segundo nivel y el pastor es uno de primero. Pero llegas al 17 y te das cuenta que eso no es así. Te das cuenta que tanto la oveja como el pastor nunca deja de ser oveja. Te das cuenta que todos nosotros somos trofeos de la gracia de Dios. No soy mejor que tú, no soy mayor que tú. Simple y sencillamente, pastores son personas que han recibido dones de Dios para cumplir un rol específico. Entonces, pensemos en un sentido de praderas. Piensa en esto por un momento. La hierba siempre parece más verde en la pradera ajena. ¿No es así? Ves a tu vecino con un mejor carro y tú dices, si yo tuviera ese carro. Ves los hijos de otra persona y dices, si yo tuviera esos hijos. Espero que no sea el caso, pero algunos maridos ven a otras esposas y dicen, si yo tuviera esa esposa, o viceversa, la esposa diciendo, si yo tuviera ese hombre como esposo, o si yo tuviera ese trabajo, o si yo tuviera esa comida, o si yo tuviera ese vestido, porque la pradera ajena siempre se ve más verde. No digas amén, pero entonces deja venir al contexto al que quiero traer esto. Hay ovejas que miran a sus pastores y dicen, ¡qué bien vive! Allí está con sus prerrogativas en la iglesia, hace y deshace, luce todos sus dones y yo en cambio estoy sentado en el banco. Nadie se fija en mí, mis dones no son apreciados. Veamos el otro lado de la pradera. Hay pastores que miran a sus ovejas y dicen, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Aquí estoy, objeto de tantas críticas y disgusto. Qué bien estaría si pudiera ocupar el banco de ese hermano que todos los domingos llega tarde. Porque la pradera se ve más verde cuando es ajena. Nadie diga amén, pero entonces por eso dije que necesito predicar con temblor y tú necesitas escuchar con temblor. La realidad es que esto no debería ser así entre nosotros. Si la identidad de un pastor es el Señor y si la identidad de las ovejas es el Señor, tu pradera debería ser una pradera verde. Y la pradera ajena, simple y sencillamente debería de ser la pradera ajena. Ciertamente pastores y ovejas somos hijos de Dios, tenemos el mismo valor, pero debemos reconocer la diversidad de dones y responder al Señor en obediencia. Ambos debemos ser libres del afán del protagonismo, el deseo de destacar. Ambos debemos de ser libres del deseo de autoritarismo, orgullo, egoísmo, porque ninguno de estos elementos ayudan a nuestro avance espiritual. Así que mi exhortación esta mañana es que traigas todo esto, que traigamos todo esto al altar de Dios. Hay un peligro asociado cuando piensas en la relación pastor-oveja y es responder a la pregunta, ¿quién es mayor entre nosotros? ¿Quién es mayor entre nosotros? Bueno, la respuesta rápida a esa pregunta debería de ser Cristo. Cristo es mayor que yo. Cristo es mayor que tú, Cristo es mejor que yo, gracias a Él, Cristo es mejor que tú. Él es mayor que todos nosotros. Pero antes de entrar en el detalle, sin que esta pregunta sea una manipulación a ti, pero quiero realmente abrir el camino
Si el Señor viniera hoy, o si tú tuvieses que encontrarte con Él, ¿qué cuentas daríamos de lo que hicimos con su iglesia, de lo que hicimos con sus ovejas o de lo que hicimos con sus pastores? Entonces piénsalos. Aunque la iglesia es un organismo vivo, también debemos pensar en ella como una organización. Es un organismo vivo, pero también debemos de pensar en ella como una organización. Cuando Pablo escribe a los filipenses, define muy bien esa organización. Él escribe a los filipenses y dice: saludad a todos los santos, obispos y diáconos. Estos tres grupos definen la membresía local de una iglesia. Santos, es decir, todos aquellos que han sido apartados por el Señor, todos aquellos que han sido comprados a precio de sangre, ovejas y pastores han sido comprados a precio de sangre. Luego dice obispos, aquellos que supervisan, aquellos que pastorean, aquellos que alimentan la grey. Estoy en el saludo de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y luego dice: saludad a los diáconos, los servidores que hay en una congregación. Aquella gente que puede ser identificada como el apoyo, como la base sustancial que pastores tenemos para poder servir a toda una congregación. Entonces, hermanos, la vigilancia pastoral y la sumisión del creyente son dos caras de la misma moneda. Tú no puedes tener una vigilancia pastoral auténtica sobre tu vida si no estás dispuesto a sujetarse, a someterte a esa supervisión o a esa vigilancia espiritual. A veces hay comentarios o situaciones que te sorprenden. Bueno, el siguiente comentario no es a tono de regaño de nadie. Bueno, cada quien es libre en ese sentido. Hay una persona que tiene 2 o 3 domingos viniendo a la iglesia, escuchó el mensaje pasado, escuchó los 2, 3 mensajes anteriores. Y el domingo pasado me sorprendió cuando me dijo: pastor, la próxima semana no los voy a poder acompañar, voy a estar fuera de la ciudad. Bueno, ¿quién le dijo que tiene que avisar? La respuesta es sentido común. Nada más. Sentido común. Ahora piensa en esto. A veces la vigilancia pastoral no puede ser auténtica, porque como ya mencioné la semana pasada, a veces no hacemos esto que Santiago dice: llama a los ancianos. Llama a los ancianos. Entonces, quisiera ver esto. Satanás y nuestra carne hará todo lo posible. Satanás y nuestra carne harán todo lo posible para que fallemos en nuestra obediencia al respecto. Es decir, Satanás y mi carne hará todo lo posible para que yo falle en vigilar y pastorear la grey. Y Satanás y tu carne hará todo lo posible para que tú falles en someterte y obedecerte al mandato de Dios en este sentido. Si eso sucede, entonces esto causará desánimo, desaliento y división en la iglesia local, llevando a muchas ovejas a la victimización y a la amargura que ya vimos en Hebreos 12, o raíces de amargura, lo cual tiene el poder de afectar tu crecimiento espiritual y de dejarte en un solo lugar, la inmadurez espiritual. Es sorprendente cuando al paso de los años te das cuenta de lo fácil que es mantenerte siendo inmaduro. Se ve bien que un niño de 4 o 5 años esté con una paleta Tupsi Pop por doquier, ¿no? Que ande ahí en la sala o anda ahí con su paleta y el juguito le está escurriendo, ¿verdad? Y la mamá está sacando una toallita para limpiarlo. Pero eso se vería mal si eres un jovencito de 15, 14 años y tú no has querido soltar tu paletita. Y eso se vería mucho más mal si eres un jovencito de 30 años
y estás ahí con tu paleta por doquier, y eso comunicaría inmadurez. La inmadurez espiritual es un pecado a la luz de las Escrituras, pero es un pecado muy visible en la iglesia de nuestros días. Entonces, permíteme considerar los dos lados de la moneda. Posiblemente lo primero va a ser una información para ti, pero quiero hablar de lo que estos pasajes definen como la responsabilidad de un pastor. Y luego en la segunda mitad, permíteme definir las responsabilidades de los miembros a la luz de este pasaje. Nuevamente, la palabra geomai, que hay allí, los 3 veces que se utiliza para hablar del pastor, se refiere a líderes locales, pastores de iglesias locales. Estos hombres dirigen o supervisan aspectos espirituales de la iglesia local donde Dios mismo los colocó. Bueno, cuando un pastor puede definir esto, puede reconocer eso, trae gran calma. Trae gran calma. Tengo gran calma y tengo gran paz cuando sé que voy a rendir cuentas al Señor por esa iglesia local, no por todas las iglesias locales de esta ciudad. Para eso las iglesias locales tienen pastores locales que van a rendir cuentas a Dios de esa iglesia local donde Dios lo colocó. Entonces, pastores no deberíamos buscar o no debemos buscar ser tiranos, sino instrumentos de Dios para el crecimiento del rebaño. Somos instrumentos de Dios para que el rebaño pueda crecer, para que el rebaño pueda conocer más a Cristo, para que el rebaño pueda ser más y más como Cristo. Una iglesia necesita pastores locales porque estos son instrumentos en las manos de Dios para que el rebaño llegue a crecer, llegue a ser más como Cristo, llegue a brillar, llegue a corregir sus deficiencias, sus pecados. Algunas iglesias no definen claramente esta situación. Algunas iglesias han votado a sus pastores y tienen lo que se conoce como un comité de púlpito. Alguien nuevo viniendo cada domingo a predicar, sin conectar nunca la vida espiritual. El mensaje del domingo pasado no tiene nada que ver con este mensaje. El que vendrá la próxima semana no tiene nada que ver con el mensaje anterior. Cada uno de estos hermanos que están haciendo su trabajo, y quiero ser muy claro con eso, no tienen ninguna conexión. Muchas veces están aislados de las necesidades espirituales de la iglesia porque no son pastores, son predicadores. La iglesia por algún tiempo puede estar conforme de decir se nos está predicando, pero llegará el día en el que la congregación diga, tenemos predicador, pero no tenemos pastores. Ciertamente cuando lees el Nuevo Testamento entiendes que todos somos responsables los unos de los otros. Usted es responsable de su hermano de al lado, usted es responsable de su hermano de adelante, de atrás. Somos responsables todos. Pero Dios ha llamado y ha equipado a personas específicas, a los cuales llama pastores para esta tarea. Estos pastores podrían hacer muchas cosas en una iglesia. Usted me ha visto pintar estas paredes, usted me ha visto barrer en este auditorio, usted me ha visto trapear en este auditorio, usted me ha visto mover cosas en mi carro para desplazar a otras reuniones, hacer cualquier otra tarea. Pero quiero decirle algo muy sencillo, mi tarea principal no es esa. Esas tareas que yo he enumerado, cualquier otro hermano pudiera venir y pudiera hacerlas. Pero cuando Dios te da un don y te da un llamado, necesitas entender que necesitas liberar a la gente para que responda a ese llamado. Lo mismo pasó en el día de Hechos, cuando los apóstoles en Hechos capítulo 6, comenzaron a hacer la chamba de alimentar a las viudas. No está mal alimentar a las viudas, hermanos. No está mal servir. No es una justificación para no hacerlo. Pero ellos tuvieron que tomar una decisión y claramente la decisión es
Entregaremos esto a otros hombres, a diáconos que puedan hacer estas tareas, y nosotros nos concentraremos o nos dedicaremos a dos cosas: el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Algunas iglesias entienden que el llamado pastoral incluye que el pastor sea un Uber. Y el pobre pastor va de aquí para allá, llevando a la gente de aquí para allá, raiteando, llevando, perdiendo días enteros. Y el domingo llegará y el domingo le cobrará factura a toda la congregación. Porque aunque un pastor puede servir a su grey, tienes que reconocer algo: lo más sagrado que ese hombre debe hacer semana tras semana es preparar la comida y orar por la grey. Cualquiera puede ser un Uber, cualquier otro hermano puede ser un carpintero, puede ser un pintor, puede ser un plomero. Pero si no entendemos esto, entonces nosotros perjudicaremos a todo un rebaño. Cuando el Señor está dando la oportunidad de que Pedro restaure su relación con él, le dice en aquel famoso pasaje de Juan 21, Pedro, apacienta, pastorea a mis corderos y a mis ovejas. Y vean lo que Pedro escribe unas décadas más tarde, primera de Pedro 5, 1, 4. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano. Y ahí el término es, primero ancianos, está hablando de pastores, obispos y supervisores. Y cuando él está diciendo, yo anciano como ellos, es decir, está a la par, está al igual, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino como con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Vean cómo Pedro define el llamado a ser un pastor. Eso significa que Pedro ha estado obedeciendo al Señor en las últimas décadas de su vida. Eso significa que Pedro tomó la idea de pastorear, de bosco, de apacentar, de instruir, de animar, de alentar a los santos. Así que a la luz de este pasaje, permítame definir las responsabilidades que aquí se enumeran. Número 1, un pastor debe hablar la palabra de Dios. Un pastor debe hablar la palabra de Dios, no su propia palabra, no dictar una conferencia magistral domingo tras domingo. El elemento clave es dar el alimento de Dios, no el nuestro. La única autoridad delegada a un pastor es la palabra de Dios. Entonces, cuando un pastor está hablando la palabra de Dios y una oveja está conflictuada con ese pastor por la palabra que él está dando, hermanos, lo voy a interpretar sin necesidad de llegar al griego. Tú no tienes problemas con ese pastor. Tú no tienes problemas con ese pastor. Tú tienes problema con el príncipe de ese pastor. Cuando nuestro rechazo hacia el mensaje de la palabra es evidente o es obvio, tú no tienes problema contra ese pastor si ese pastor está haciendo buen uso de su autoridad. Y su autoridad es una autoridad delegada por la palabra de Dios. Entonces, el enfoque pastoral es la supervisión espiritual responsable. Nunca un pastor está al nivel de la palabra, nunca un pastor está al nivel del Espíritu Santo. Simplemente persuado con la palabra, persuado a través de estas palabras, permito que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. No estoy al nivel de la palabra, no estoy al nivel del Espíritu Santo. La palabra es infalible, el Espíritu es infalible, el predicador o el pastor es falible. Entonces lo tienes que entender así: pastores somos falibles. Somos falibles.
pero la palabra de Dios es infalible. Esa es la razón por la que a veces pudieras escuchar algo que desde este púlpito se dice, con lo cual no vas a estar 100% de acuerdo. Entonces permíteme ayudarte cuando eso pasa. Cuando eso pasa, tú deberías no irte el domingo de aquí sin antes llegar a donde esté yo o cualquiera de nuestros predicadores y decir el punto número 4 de tu bosquejo, no lo logré entender. ¿Pudieras decirme un poco más de esto? ¿Pudieras decirme cómo llegaste a esa conclusión? Sea amoroso, no llegue con una espada queriendo tratarlo como un hereje por lo que acaba de decir, porque posiblemente usted lo malinterpretó o no captó al 100 lo que ahí se dijo. Pero incluso, hermanos, y esto habla del calibre de un predicador o de un pastor, incluso si una oveja exhortara a un pastor y la oveja tiene razón, pues qué hermoso es que el predicador o el pastor pueda decir, creo que en esta ocasión tienes razón, perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque pastores no somos falibles. La palabra de Dios está por encima de nosotros, pero ejercemos una autoridad espiritual únicamente desde la palabra de Dios, no desde mi experiencia, no desde mi colmillo, no desde mis años, no desde mi consejería. Número 2, un pastor vela por las almas. Vela por las almas. El área de jurisdicción de un pastor está sumamente definida aquí. Un pastor vela los asuntos del alma. Los asuntos del alma tienen que ver con el crecimiento espiritual. Tienen que ver con tu avance espiritual. Me encanta cuando los puritanos definían el ministerio pastoral. Y en muchos de los escritos de los puritanos se lee lo siguiente: pastoreamos en medio de las aflicciones del alma. Así que los puritanos llegaron a verse, y esto es como ellos definían el ministerio pastoral: somos médicos del alma. Pero si usted viene y me dice que le duele mucho la cabeza, yo le voy a decir que con un Tempra Forte la va a hacer. Y de ahí no paso, porque no es mi área de jurisdicción. Lo voy a mandar con un doctor. O si me dice que le duele la panza, le voy a decir que tomo yo cuando me duele la panza, pero de ahí no voy a pasar. Pero cuando el asunto es del alma, entonces Hebreos dice, velas por el alma. Velas por el alma. A veces cuando algunos hermanos piden oración porque están pasando por una enfermedad, digo, no está mal, pero me mandan todo el diagnóstico médico. Y al final me pego una enredada porque ya no sé si está mal del corazón, del páncreas, con todos estos términos y laboratorios. Y luego a veces me dice, ¿lo puede interpretar? ¿Con qué hermenéutica, digo yo, no? ¿Qué es esto que está en asterisco? ¿Qué es esto que está negro? ¿Está en griego o en hebreo? ¿Está en arameo? No. Pero cuando se trata del alma, dice el autor de Hebreos, estás allí. Entonces el cuidado del alma conlleva una ardua tarea espiritual. El cuidar del alma conlleva una ardua tarea espiritual. El pastor debe permanecer despierto. No me refiero a que no duerme, pero permanecer despierto a la condición del alma de la oveja. Debe interceder por las ovejas, debe atender personalmente. Entonces vean esto, en este segundo principio. El pastor está dejando el púlpito, está bajando del púlpito y está con la oveja. A veces telefónicamente, a veces presencialmente, a veces de manera conjunta. En ese sentido, el médico del alma, el pastor, es un colaborador simplemente del gran pastor. Dios quiere pastorearte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere animarte por medio de su palabra y va a usar a estos médicos del alma para hacerlo.
Vean cómo los profetas lo entendieron así. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Entonces, a veces el pastor, en una función de atalaya, entendiendo que la atalaya estaba en una altura y esa altura le proporciona la oportunidad de ver lo que la oveja no está viendo. Entonces, estás 30 metros arriba de donde está la oveja y como atalaya vienes y le dices: mira, el asunto viene duro. Necesitas agachar la cabeza, porque si no agachas la cabeza te la van a mochar. Y entonces la oveja ya decide. El pastor nunca decide, o no debería decidir por la oveja. La oveja ya decide si la va a agachar o si la va a levantar. Pero es una función de advertir, de ser una atalaya, de poder traer los elementos a la mesa y decir: mira, esto es. Ahora, déjeme decirle algo. Como pastores seguimos creciendo, no estamos terminados, seguimos creciendo, pero nos damos cuenta de algo: la naturaleza del pecado no cambia. El pecado busca destruir, el pecado busca dañar, el pecado busca sembrar en nosotros actitudes inadecuadas delante del Señor. Cuando un pastor ha visto esa misma actitud por 20, 30, 40 veces, huele el pecado más lejos. Ve la dimensión de lo que el pecado puede hacer, que una oveja muchas veces no lo puede hacer. Hermanos, son muchas las veces que yo he advertido a alguien de algo. Líbreme Dios de amargura por eso. Ha tomado la decisión contraria a la que yo le dije. A la vuelta de 2, 3 años, esta persona viene y en mi carne yo quisiera decir esta maravillosa expresión. ¿Usted la conoce? Te lo dije. En mi carne yo quisiera hacerlo. Ay, perdón, estoy confesando pecados ya, ¿no? Pero en mi carne yo quisiera hacerlo, ¿no? Decirle: te lo dije, te leí estos pasajes, hasta te mandé 3 mensajes por Podbean para que entendieras esto. Pero no sucede así, hermano. Pero cuando uno ve entonces la naturaleza del pecado y la naturaleza pecaminosa, puedes oler, puedes ver el peligro. Entonces el pastor como atalaya realmente ejerce una protección sobre el rebaño. Otra de las tareas del pastor al velar por las almas es interceder ante el trono de Dios y rogar la intervención del príncipe de los pastores. Hermanos, hay veces que tú vas a decir algo que yo no voy a tener la respuesta, porque soy falible, nuevamente. Pero ten por seguro que en ese mismo momento voy a estar a tu lado para orar. Simplemente para ir juntos al trono de la gracia y rogar la intervención del príncipe de los pastores. Mira Jeremías 23:4. Pondré sobre ellos pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. O ve cómo lo dijo Pablo en Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, por medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Bueno, hay ese reconocimiento. Número 3, hay que correr. Hay que desarrollar su ministerio con alegría y sin quejarse. Las responsabilidades pastorales no son absolutas. Solo puedes guiar a quien realmente quiere ser guiado. Solo puedes enseñar a quien realmente quiere aprender. Solo puedes ayudar realmente a quien quiere ser ayudado. Solo puedes alentar realmente a quien puede, a quien quiere ser alentado. El gozo pastoral es increíble. O sea, el gozo que un pastor puede tener cuando ve crecer, cuando ve a almas estimuladas, a ovejas creciendo en el Señor, es increíble.
Pero déjame decirte que a la luz de este pasaje hay un pecado asociado al ministerio pastoral, al igual que otros pecados, pero ese es el pecado, quejarte o quejarnos. Suelo escuchar a muchos pastores, juntarme con varios pastores, y ese es un pecado inequívocamente casi saliendo cada vez que hablo con un pastor. ¿Cómo va la obra? Bueno, la obra va. ¿De veras? Sí, la obra va, pero ya sabes, siempre hay estos hermanos que son así, 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 acullá. Y yo sé que a ti no te pasa. Y esa es la peor cosa que le puedes decir a un pastor. Yo sé que a ti no te pasa, porque entonces el otro pastor va a comenzar a sacar su propio bulto de quejas. Entonces dice el autor de Hebreos, tienes que hacer la labor pastoral con gozo, no quejándote. No quejándote. Cada mes me junto con un grupo de pastores, 15, 18 pastores. Y la última ocasión, hace ya un mes, les decía lo siguiente: el traje de las quejas se nos ve muy mal. Quejarnos de la grey, quejarnos del rebaño, es un traje, es un chaleco, es una chamarra, es un saco, es una corbata, es un pantalón que le queda muy mal a un pastor. Y aquí lo dice claramente. Cuando el pastor se queja de la grey a la que pastorea, entonces hará que el ministerio y la iglesia acaben en un círculo vicioso de quejas y recriminaciones. Lo voy a poner en esta perspectiva. ¿Sabías que si una oveja se queja del pastor o recrimina algo del pastor con otra oveja no resuelve el problema? Lo incrementa. ¿Cómo una oveja que puede quejarse o tener una recriminación, sea válida o sea no válida? Puede ser. ¿Cómo una oveja podría resolver ese problema? Dígamelo en su sentido común. ¿Cómo lo resuelves? Vienes con el pastor. ¿Cómo un pastor resuelve la queja o la recriminación que está haciendo de una oveja? ¿Cómo lo resuelve? Yendo con la oveja. Bueno, eso rara vez sucede, porque nos es más fácil recriminar y seguir en un círculo vicioso de quejas que nunca va a resolver el problema. Quejarse, hermanos, el término griego utilizado allí, fíjese bien lo que significa. La queja de un pastor es igual a angustiar su alma. La queja de un pastor en este texto significa los gemidos del alma. Entonces, cuando un pastor se queja y no está alegre con la grey que está pastoreando, su alma está angustiada y su alma está emitiendo gemidos. Regresémonos al punto anterior. ¿Qué decían los puritanos que era un pastor? ¿Un qué? ¿Un médico de qué? Del alma, un médico del alma. Pero si ese pastor está siempre quejándose, está siempre dando gemidos del alma, entonces pregúntate simplemente esto o observa simplemente esto: el alma de ese pastor no va a estar en el mejor lugar para ser el médico del alma que la grey necesita. Entonces, qué lamentable sería que estos quejidos salieran por aquí y por allá. No, hermanos, este no es el ideal del ministerio que está confiando el Señor a su pueblo. Pero también hay que reconocer que muchos de esos quejidos brillan en una congregación cuando un espíritu de rebeldía e insubordinación anula la supervisión espiritual. Cuando en medio de un rebaño se levanta un rebelde o se levanta una persona insubordinada, entonces eso anula la supervisión espiritual. El trabajo del pastor está hecho a un lado, la labor del pastor está hecho a un lado, no porque el pastor no quiera hacerlo, sino porque simple y sencillamente el sentido de individualismo del que hablaba al principio del mensaje está brillando en ese corazón.
y el pastor difícilmente podrá hacer su trabajo. George Guthrie en su comentario dice: los líderes quejumbrosos no solo son infelices en sí mismos, sino que no son de ninguna ventaja para aquellos a quienes lideran. ¿Tienes a un pastor quejumbroso? Bueno, esa congregación, esa grey, poca ventaja va a obtener del ministerio pastoral de ese hombre, porque no es el ideal. Su espíritu, su corazón no está donde debería de estar con su Señor. Entonces, a la luz de todo lo que hemos dicho en esta primera sección, esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Somos motivos de gozo o motivos de gemido y de quejar a nuestros pastores? Segunda pregunta: ¿tienes un espíritu adecuado, rebelde, contencioso y desleal? Bueno, tendrías que contestar esas preguntas. ¿Qué agrega gozo a la vida de un pastor? Bueno, agrega gozo a la vida de un pastor ver las evidencias del nuevo nacimiento, ver la obediencia de los santos, ver que los santos buscan la paz, saber que los santos están orando por él, saber que los santos están manifestando su amor y su aprecio unos por otros, saber que los santos están interesados en tu cuidado físico, saber que los santos cuidan tu reputación, saber que los santos están sirviendo con sus dones, saber que los santos están asistiendo fielmente, incluso saber que los santos son fieles a Dios en la ayuda financiera a una iglesia local. Cuando un pastor tiene este cuadro claro, te das cuenta de algo. Como Pablo lo dice en Hechos 20:24, creo: ¿vale la pena desgastarse aun cuando no haya reciprocidad? A veces hay esta pregunta cuando alguien está llegando al final de su vida, ¿no? O al ocaso de su vida. Ustedes han visto deportistas diciendo: lo volvería a hacer. Ustedes han visto empresarios que empezaron de nada, llegan a ser grandes magnates y dicen: lo volvería a hacer y lo haría mejor. Una vez platiqué con un ministro que tenía cierta edad, ya estaba en el retiro, y le hice la pregunta: si otra vez fueras un jovencito, ¿volverías a estar en la misma iglesia donde estuviste y donde fuiste llamado y enviado al Señor para servir? ¿Lo volverías a hacer? Y yo quería ser animado. Y su respuesta fue: ¡ni de loco! Así que pasé unas horas platicando con este anciano y supe por qué es que él no quería ni de loco pensarlo. La queja se había acumulado por años. Sus gemidos y sus quejumbres y todos los dolores de su alma se habían acumulado por años, y esto lo había incapacitado finalmente para poder decirlo volvería a hacer. Con todos los dolores, con todos los desgastes, con todas las derrotas, con todos los desaciertos que en mi ministerio yo pudiera tener, quiero darte simplemente una luz esta mañana: lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Volvería a decir sí, con todas mis incapacidades, con todas mis deficiencias, con todos mis pecados, aunque no haya reciprocidad. Porque Pedro nos da la confianza y la seguridad de que la corona vendrá del príncipe de los pastores, pero cada rebaño tiene la oportunidad de agregar gozo a los labores de la vida de un pastor. Entonces pasemos o demos vuelta a la moneda. Hablemos de las responsabilidades de las ovejas. Entonces, a la luz de este mensaje, hay tres cosas que tú tienes que tener claro de un pastor. Un pastor es un predicador, predica la Biblia, enseña la Biblia. Eso requiere un arduo trabajo, eso requiere un trabajo comprometido semana tras semana. Le recordaba ayer a mi esposa cuando estábamos cerrando el día, y
hablando de las expectativas, y yo le decía, ¿te acuerdas cuando cierta persona te dio un consejo? Y ese consejo fue algo así como esto: ay, dile a tu esposo que no pierda tanto tiempo preparando el sermón. De todas maneras la gente se duerme. De todas maneras a la gente se le va a olvidar cuando cruce la puerta. Dile que no le ponga tanta pimienta y tanta sal a su mensaje. Bueno, ese era el consejo de esta persona un tanto alejado del Señor, pero era el consejo. Sí, solo que cuando mi esposa me lo dijo, sí, le digo yo, es cierto. Solo que esta persona cree que yo predico para la gente. Lo que esta persona no sabe es que cuando yo predico, tengo el auditorio como el lugar donde estoy compartiendo, pero realmente yo sé que en algún lugar de la primera fila mi principal auditorio es Dios. Predico para Dios, predico para glorificar a Dios, predico para exaltar a Dios. Y yo no quiero que un día, a lo mejor a la gente se le va a olvidar, a lo mejor para la gente no va a tener mayor implicación, pero yo no quiero que un día, cuando esté delante del príncipe de los pastores, eso vaya a ser un problema. Entonces hablemos de estas responsabilidades. Hermanos, no puedes tener vigilancia pastoral y a la vez rechazar autoridad espiritual delegada por Dios. Tú no puedes pedir supervisión, tú no puedes pedir vigilancia, tú no puedes pedir que el hombre que Dios ha puesto sobre tu vida esté velando efectivamente si a la par tú estás rechazando esa autoridad espiritual. Relaciones deterioradas, relaciones quebrantadas son realmente un lastre entre nosotros. Hay 3 imperativos que aquí se dan para las ovejas. Número 1, acuérdate. Acuérdate es un imperativo en presente continuo. Es decir, acuérdate constantemente. Como decía la semana pasada, hay un peligro continuo entre glorificar el pasado y quejarnos del presente. Oh, si el pastor fulano de tal no hubiera muerto, sí, pero ya murió. Oh, si el pastor fulano de tal nunca se hubiera ido de la ciudad, sí, pero ya se fue. Lo cual comunica un problema. Y el problema es que como ese hermano o ese pastor ya no está entre nosotros, muy posiblemente tu misma actitud de rebeldía estaba con él, solo que no tenemos a alguien que nos diga, así fue. Una vez encontré un pastor en otra ciudad. Yo sabía que él había pastoreado a alguien que estaba aquí con nosotros y que estuvo de paso, no se quedó finalmente. Y yo simplemente por tener así algo como que querer entrar en un poco más de comunión con este pastor, le dije, fíjate que fulano de tal asiste a la congregación con nosotros. Y me sorprendió la pregunta, ¿y ya cambió? Ay, Señor, agárrame confesado, dije, porque yo lo conozco, me dice. Tú conoces la cara bonita, pero yo lo pastoreé 17 años de mi vida. Y mi corazón aún sangra. Ay, Señor, dije yo, líbrame. Entré con el pie izquierdo. Yo quería tener una buena conversación y la conversación se comenzó a tornar en una situación muy áspera. Este es un llamado claro que el autor de Hebreos está diciendo a no olvidarnos, a no abandonar el llamamiento de aquellos que están sirviendo y que están creciendo en la grey de Dios. Mira cómo Pablo lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonecen a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Hermanos, el verso 2 es un mandato, como todo el Nuevo Testamento, es un mandato. Pero aquí hay un mandato claro a reconocer a los que trabajan con diligencia, a acordarnos de ellos, a ver sus palabras, a ver su dirección, a ver su instrucción.
a ver el amor con el que ellos laboran. Pero eso no es idolatría. Yo nunca pediría de parte suya idolatría. Que el Señor me libre a mí de ser un idólatra, que el Señor te libre a ti de ser un idólatra. Pero el pasaje es claro, hay un reconocimiento a los que con diligencia han trabajado entre ustedes. Y luego vean la exhortación del verso 14. Esta exhortación realmente es para toda la congregación. Toda la congregación debería de hacer lo que el verso 14 dice. Pero curiosamente, a quien le toca hacer el trabajo duro o el trabajo negro, como lo quieras ver, mayormente es al pastor. Amonesta a los indisciplinados. Una tarea ardua. No es fácil decirle a un indisciplinado que es un indisciplinado, porque el primer problema que vas a tener es que no va a reconocer que es un indisciplinado. Y si no pasaste la primera línea, tu pastoreo no tiene mayor implicación sobre su vida. Anima a los desalentados, sostén a los débiles. Y luego vean esta expresión final: y sean pacientes con todos. Sean pacientes con todos. Hay tres cosas que pido continuamente en mi labor pastoral: sabiduría, gracia y paciencia. Y mi esposa lo sabe muy bien. Y yo le digo a veces, gracias a Dios el Señor ha contestado la tercera oración y me ha dado mucha paciencia. Mucha paciencia. Entonces, ¿qué quiero decirte? Esa función pastoral es difícil, pero es necesaria. Nuevamente, lo dije la semana pasada, si usted no escucha el llamado de los pastores, usted realmente no está siendo pastoreado. Entonces acuérdate de su enseñanza, acuérdate de sus consejos, acuérdate de lo que ha orado, acuérdate de su vida. Número 2, obedécelos y sujétate. Obedecer aquí es literalmente ser persuadido. Déjate persuadir por el mensaje de los hombres de Dios sobre tu vida. Eso implica una aceptación voluntaria de su liderazgo, siempre un liderazgo, como lo dije ya, a través de la palabra. Obediencia es la respuesta adecuada a la enseñanza de la palabra. Que una persona obedezca nunca debe de ser el resultado de la manipulación. Que una persona obedezca nunca debe de ser el resultado del temor. Es como cuando quieres ganarte un alma para el Señor, ¿no? Ya lo has llevado por una avenida, ya lo has llevado por otra avenida, ya lo subiste a un tren y tú dices, bueno, ya le di por donde le tenía que dar y nomás no. Y como tú eres de esos evangelistas así que quieres tener el resultado final, entonces sacas el as debajo de la manga y dices, mira, si tú no crees todo esto que te estoy diciendo, te vas a ir al infierno. Y entonces esa persona está lista para decirte, yo sí quiero ir con el Señor al cielo. Mi hermano, esa obediencia aparentemente es buena, pero esa obediencia tiene como enfoque el temor. Y te puede decir sí ahorita, pero te va a decir no el resto de su vida. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor realmente, deberíamos de hacerlo en respuesta a la palabra de Dios. No por manipulación, no por temor, no por intimidación, no porque alguien me lo está poniendo como ponerle la pistola a alguien sobre su sien. Respondemos en obediencia a la palabra de Dios. Es una falacia pensar que puedes obedecer al Señor, pero no obedeces al liderazgo espiritual que Él puso sobre ti. Tristemente, muchos obedecen siempre y cuando se les digan lo que quieren escuchar. Aquí se nos habla de la docilidad ante la enseñanza bíblica y la buena disposición por recibir guía espiritual. Entonces, obediencia es la respuesta adecuada a la enseñanza de la palabra. Sumisión es la respuesta adecuada al ejercicio del liderazgo espiritual.
Hay dos respuestas que el pasaje dice que debes de dar: obediencia a la palabra de Dios, sumisión, la respuesta adecuada al ejercicio del liderazgo espiritual. Este es un principio muy rechazado en esta generación. Y es un principio muy rechazado porque el espíritu arrogante y autónomo de nuestra era nos indica que no necesitas sujetarte o someterte a nadie. Pero permíteme decir algo: esta obediencia y esta sumisión no se exige en las escrituras. Es más, cuando un pastor exige este tipo de obediencia o sumisión, algo está mal. Este tipo de obediencia y este tipo de sumisión habla de la obra de Dios en nuestros corazones. Pero debo de ser claro también: la raya que divide la autoridad espiritual del autoritarismo espiritual es muy delgadita y es muy tenue. Es muy tenue. Dios demanda que los pastores ejerzan autoridad espiritual, no autoritarismo espiritual. Pero la rayita es muy tenue. Tú puedes ir a una librería cristiana, por ejemplo, comprar el libro que quieras comprar. No estás pidiendo permiso para comprar un libro, ¿cierto? Gracias a Dios. Porque hay iglesias donde las ovejas no pueden comprar ningún libro que la oficina pastoral no autorice. Ahora, si tú y yo estamos en una librería, como ha pasado aquí con varios hombres, y estamos viendo varios libros, y yo veo que estás comprando algo que te va a llevar a una herejía, yo te voy a decir: ese no es el mejor libro que puedes comprar, te recomiendo este y este. O si tú vienes conmigo y me dices: traigo estos 3 libros, si tú tuvieras la capacidad de comprar uno de esos, ¿cuáles comprar? Mira, yo creo que este libro te va a ayudar mucho. ¿Ven eso? Eso es la diferencia entre autoridad espiritual y autoritarismo espiritual. La raya puede ser muy delgada, pero la obediencia no se exige. La obediencia y la sujeción a los pastores es la obra de Dios en nuestros corazones. Primera de Corintios 16, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y todo el que ayuda y trabaja en la obra. O sea, Pablo está diciéndole a los corintios: hay que sujetarnos, hay que ayudar a los que trabajan en la obra. Número 3, pudiera parecer tan simple esta tercera cosa: salúdalos. Verso 24. Y el autor combina un saludo tanto hebreo y griego, uniendo gracia y paz. El saludo hebreo tenía que ver con paz, el saludo griego más con gracia. Esto habla de una buena relación oveja-pastor. Sin ella, el crecimiento se detiene y fácilmente será envenenado, será dañada el resto de la iglesia con ese testimonio. Es así como muchas ovejas llegan a cultivar raíces de amargura hacia sus pastores. Entonces, hermanos, debemos reconocer a quienes nos presiden en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos están allí puestos por Dios. ¿Para qué? Para tu dirección, para tu exhortación, para someternos, tanto los pastores como las ovejas, a Dios y a su enseñanza y a su dirección. Entonces, en forma de flash, en forma rápida, hace algunos años pusieron en nuestras manos este libro. Por cierto, si no lo has leído o si no lo has escuchado, Pastor y Raquel lo grabaron y lo vamos a subir al grupo. Para quien no lo escuchó, lo pueda escuchar. Pero el título de este libro es: el libro que tu pastor quiere que leas, pero no se atreve a pedírtelo. El autor es Christopher Ash, un hombre que ha estado en el pastorado y que cuando escribe el libro ha dejado de ser pastor y ahora con toda su experiencia puede decir cosas muy interesantes. Todos necesitamos cuidar a nuestros pastores y paradójicamente nos conviene hacerlo. Si tú y yo no cuidamos a nuestros pastores,
entonces ellos no podrán cuidarnos a nosotros. Debemos lograr una dinámica saludable de doble vía en la que los pastores cuidan a los pastores y las personas cuidan a los pastores, y tanto los pastores como las personas creen y crecen en una alegre semejanza a Cristo. Entonces el libro señala 7 virtudes que los miembros deberían desarrollar para tener un impacto en sus pastores. Y simplemente quisiera, para los que ya lo leyeron, recordarles estas 7 virtudes. Para los que no leyeron o escucharon el audiolibro, entonces simplemente abrir el panorama. Hace unas semanas alguien me recordó de este libro, lo acababa de leer, y cuando lo acababa de leer, entonces este hermano me dice, bueno, ya lo leyeron. Entonces me puso a pensar esta pregunta, ¿pero habrá conciencia? ¿Habrá conciencia de lo que el autor dice allí? Entonces, bueno, a la luz de eso quiero venir aquí. Número 1, lo primero que Ash dice, la oveja debería tener arrepentimiento diario y una fe sincera. Segunda y tercera de Juan es claro cuando el apóstol Juan está diciendo, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos caminen en la verdad, que mis hijos practiquen la verdad. Lógicamente es el apóstol hablando en un sentido paternal o en un sentido como de ver a la iglesia dentro de sus labores pastorales, y quiere que sus hijos anden en la verdad. Así que cada semana los miembros deben escuchar y procesar el mensaje con inteligencia y no ponerse en su carne a escuchar el mensaje que se les está dando. No sean como aquella persona a la que hablé una vez entre semana. Le dije, ¿cómo estás? No te vi el domingo. Y entonces, bueno, yo quería saber si estaba enfermo, demás. Me dice, lo que pasa es que el mensaje que ibas a predicar, yo ya te lo escuché hace muchos años, entonces decidí no ir. No, eso no es arrepentirte diariamente y con una fe sincera. Todos procesamos los mensajes de maneras diferentes, ¿no? Todos procesamos los mensajes de manera distinta. Pero la verdad es que debemos escuchar y procesar el mensaje con inteligencia, no poniéndonos en nuestra carne. Cuando las iglesias de tiempos antiguos, los caballeros y las damas llegaban con sombreros, había una idea de dejar el sombrero en la puerta, de no entrar por respeto a las catedrales o a las iglesias con estos artefactos altos, dejarlo en la puerta. Pero en esos días uno de esos hombres que observaba todas estas cosas acerca de la iglesia dijo, me temo que cuando nuestra iglesia inicia el domingo cada semana, muchas de las damas y de los caballeros no solamente se quitan el sombrero en la puerta, también se quitan la cabeza. Porque no pueden procesar el mensaje, porque no pueden escuchar con entendimiento el mensaje. Entonces, hermanos, aunque muchos de nosotros no usamos sombreros, no se quite su cabeza cuando entre aquí. Romanos 12, 1 y 2. Se nos llama a renovar nuestro entendimiento. Nuestra mente no está peleada con el evangelio. Nuestra mente tiene que ser transformada por el evangelio. Entonces, ¿cómo estás respondiendo semana a semana a la enseñanza pastoral? Proverbios 9, del 9 al 10. Estábamos leyendo esta semana este pasaje en casa y nos ministró tanto. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y luego vean cómo conecta el proverbio con el 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, ¿cómo conectas lo que estás escuchando con el temor de Jehová? Entonces, ¿cómo podrías responder a la enseñanza pastoral? Bueno, no necesito porras. ¿Lo ves? No necesito gente diciendo wow. Pero la manera más increíble como un predicador puede saber la respuesta de la gente es cuando la gente dice, Dios me habló. Dios usó este mensaje para quebrantarme. Dios usó este mensaje para confortarme.
Dios habló a mi vida, aunque lo ha venido haciendo en las últimas semanas, pero yo no quería dar mi corazón a Él. No necesito adulación, pero retroalimentación es muy buena. Y cuando nuestra respuesta incluye arrepentimiento y fe, entonces dígalo. Bueno, hace unas semanas estábamos escuchando un mensaje en un lugar. Yo estaba escuchando un mensaje. Nuestros hombres estaban escuchando este mensaje. El predicador estaba hablando cuando recibí el abrazo y el beso de otro hombre diciéndome gracias. Hasta raro me sentí. Dijimos amén y recibí el abrazo de otro hombre diciéndome gracias. A la vuelta de 3, 4 días, a otro hombre diciendo, ¿sabes qué? Yo lo vi, pero no pude hacerlo allí. Pero tengo que decirte eso, hermano, esto es retroalimentar, no es adular. Yo los retroalimento cuando vengo con un mensaje procesado. He dejado todas estas hojas en blancas, rayadas, rotas en el cesto. He pasado horas y horas buscando los pasajes adecuados. Yo los retroalimento a ustedes. Pero entonces una buena cosa que la oveja puede hacer es retroalimentar al pastor. Número 2, pertenencia con compromiso. Hebreos 10, 24 y 25 nos ha alentado a una asistencia con verdadero compromiso. Me gusta cuando Ash dice en este libro que todos deberíamos practicar el ministerio de la asistencia comprometida. Todos deberíamos practicar el ministerio de la asistencia comprometida. Ese compromiso rompe estereotipos. Ese compromiso es aquel que se une realmente a la iglesia de Jesucristo. Ese compromiso que va adelante, que suma, que multiplica en la obra del Señor. Que no simplemente somos un retrato o una caricatura de lo que deberíamos de ser, sino que realmente pertenecemos a una iglesia local con un serio compromiso. Número 3, voy a ir rápido por el tiempo. Honestidad total. La falta de honestidad aqueja a toda la iglesia el día de hoy por doquier. Pastores, no podemos hacer mucho si la gente no es honesta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué ha pasado con tu vida espiritual? Bien. A veces le digo a Paola, necesito hablar por teléfono con este hermano. Lo he visto así. Me subo a mi cuarto, levanto el teléfono, al minuto y medio vengo y le digo, ¿ya hablé con él? Me dice mi esposa, ¿qué no tenías que efectuar el ministerio del alma? Sí, pero no quiso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? Bien. ¿Cómo está tu caminar? Bien. ¿Quisieras que orara por ti? No, estoy ocupado. Tenemos un tope. Y tenemos un tope porque no hay honestidad. No hay honestidad. Y a veces lo mismo sucede de este lado. ¿Cómo estás? Bien. Hay 2 o 3 personas que pudieran dar testimonio de esto aquí en este lugar, pero de vez en cuando tengo que alzar mi línea telefónica, hablar con una de estas personas y decirles, para lo que estás haciendo, necesito que ahora mismo ores por mí. Claramente no voy a decir el nombre de estas personas, pero qué alentador es saber que estos hermanos no me van a juzgar. Qué alentador es saber que estos hermanos no van a venir con un cuchillo o con una pistola, pero que simplemente van a estar ahí para orar junto conmigo delante del trono de Dios y pedir gracia y misericordia específica. Seamos honestos. Es increíble el avance del maligno cuando no hay honestidad en nuestras relaciones. Hermanos, gente que está batallando igual que tú en otras áreas o en la misma área donde tú estás batallando, no te pueden ayudar, no te puede ayudar. Y no te puede ayudar porque no está siendo honesta. Necesitamos honestidad, necesitamos recuperar el sentido de honestidad. Número 4, vela con atención. Las ovejas también tienen que velar con atención por sus pastores.
Eso tiene un llamado a velar por nosotros como hermanos en Cristo. Y el autor sugiere varias cosas allí. Usted debería velar en cuanto a lo que estoy leyendo. Es decir, preguntar cosas como, ¿qué estás leyendo? Usted debería velar en cuanto a quiénes estoy oyendo, quiénes son mis maestros, cuáles son las conferencias a las que estoy yendo en el año, lo que estoy estudiando. O como bien alguien hizo cuando leyó este libro, pidió una cita, fue y habló con nosotros. Nos advirtió acerca de que no estaba teniendo un día libre para descansar, para tener tiempo con mi familia. Me advirtió que tenía 3 años sin vacaciones y me dijo, esto está mal, necesitas parar. Y ustedes ya saben cómo el Señor nos paró. Íbamos por 2 semanas y se convirtieron en 4. Necesitas cuidar. Ahora voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada con temblor y temor, porque sé que no soy eterno, así que voy a ayudar a los sucesores de este púlpito. Cuiden a sus pastores. Estén pendientes de sus pastores en estas áreas: lectura, asistencia a conferencias, sus vidas de estudio, sus días libres, sus vacaciones, incluso de la provisión económica de acuerdo como el Señor lo demanda en las Escrituras. Los que son de casa, los que han estado aquí por años, saben que nunca usó el púlpito para pedir dinero, para manipular a nadie. Pero a veces es inconcebible pensar que lo que Dios está usando para bendecir tu vida tenga que pasar por carencia. No hablo específicamente de mí, no estoy aquí pidiendo dinero a nadie, pero nuestra respuesta a velar con atención de nuestros pastores debería ser una claridad. A veces, hace unas semanas estaba predicando en una iglesia bautista y el otro predicador que estaba allí predicando, estábamos conversando, estábamos platicando y me dice, hermano, le voy a hacer una pregunta. Bueno, dije yo, pues, en su iglesia no batallan económicamente. Yo dije, ¿y este qué? ¿No? Así muy. Yo le digo, ¿por qué? Entonces su respuesta fue, quebrantó mi corazón, dice, es que yo veo que en todas las iglesias donde popula la expresión sana doctrina, las iglesias han dejado de dar a Dios con fidelidad de sus finanzas. Entonces, hermanos, necesitamos recuperar un equilibrio en nuestro dar. Un equilibrio en nuestro dar. Mira cómo dice 1 Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces claramente hay una indicación a cuidar de los pastores en ese particular también. Un día recibí la llamada de otro pastor y este pastor estaba muy agradecido. Él había pasado por un momento de adversidad y claramente de desestabilización económica. Y entonces una persona de esta congregación había hablado conmigo y me dice, ¿sabes qué? Siento que Dios me está indicando bendecir a este pastor. ¿Podrías ayudarme? Mira, le dije, podría ser el intermediario, pero ¿por qué no lo ministras de manera directa? Este es su teléfono, esta es la cuenta donde tú pudieras ofrendarle algo. Hazlo. Si Dios lo puso en tu corazón, hazlo. Entonces a la vuelta de un día este pastor me habla y me dice, wow, la verdad es que no lo esperaba, me habló, oró por mí, me ofrendó, me ministró en esta situación en la que estoy. Entonces recordé a Juan diciendo, no tengo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Entonces eso es lo que la Biblia nos indica, hermanos. Pero tristemente, escuche bien esto, el castigo de muchas ovejas hacia sus pastores cuando las cosas no son como creen que deben de ser, es dejar de dar con un acto de responsabilidad. Y eso, hermanos, muestra nuestra miseria espiritual.
El castigar a un hombre de Dios de esa manera muestra nuestra miseria espiritual. Como dijera alguien, estás mostrando tu rebeldía luciférica. Y número 5, bondad amorosa. Bondad amorosa. Esta bondad es un conjunto. Aunque el llamado al pastorado soy yo, este llamado no fuera posible si mi esposa no me brindara todo el apoyo que me brinda y si mis hijas no me brindaran el apoyo que me brindan. Como en McDonald's, van en el combo. No es pastora, no son pastorcitas, son mis hijas. Yo estoy endeudado con ellas eternamente, en muchos sentidos. A veces cuando tengo que grabar, a veces cuando tengo que estudiar, a veces cuando tengo que hablar con alguien por teléfono. Me sorprende que hasta la más pequeña lo entiende. Está grabando. O simplemente entra, no sabe que estoy grabando y va así. Sí, no son pastores. Pero el beneficio directo de un pastor hacia una grey incluye el trabajo de ellas de una manera directa. Un mal entendimiento de ese don y de ese llamado lleva a la gente a actuar de maneras muy tontas, ¿no? Hace unos años estaba mi esposa aquí con una señora. Esa señora le estaba pidiendo un consejo y mi esposa comenzó a aconsejarla y en eso llegó el marido. Y el marido dio estas palabras salomónicas: lo bueno es que no es pastora. Una manera de comunicar que una hermana no puede animar o alentar a otra hermana a obedecer a Dios, porque en el sentido de esa obediencia claramente él estaba involucrado. Entonces, queridos hermanos, necesitamos una bondad amorosa por el pastor, por su familia. El año pasado me sumergí con este grupo de pastores a hablar del alma del pastor y ahora estoy sumergido a hablar del pastor y la familia. Y estamos realmente comprometidos con eso. Cuando una congregación ama a sus pastores, hay una manera directa en la que esa congregación podrá decirle a su pastor que lo ama. No son regalos, no son tazas de café, aunque se agradecen. La manera directa es el amor y la bondad amorosa con la que tratan a su familia. El beneficio directo de esto será un mejor pastoreo de sus almas. Número 6 y 7 para acabar. Expectativas altas. Hermanos, deben guardar mi propia salud espiritual preguntando, y cuando algo queda en el aire acercándose y en amor preguntando. A veces las expectativas del pastor y de la congregación no concuerdan. A veces el pastor va a decir: ese es un gran mensaje, pero la congregación va a decir: ese mensaje tenía muchas pedradas. No van a concordar. Robert Murray McCheyne le dijo un día a su congregación: ¿cuál es la necesidad más importante de esta congregación? Esa fue su despido. Un gran predicador escocés, el fundador de Westminster. ¿Cuál es la necesidad más importante de esta congregación? Bajó del púlpito, despidieron la reunión y le dio toda una semana a la congregación para que respondiera a esa pregunta. Al domingo siguiente él subió al púlpito y él dijo: ¿cuál es la necesidad más importante de esta congregación? La gente comenzó a dar sus respuestas y él dijo: no, 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 no y no. Y al final dijo: la necesidad más importante de mi congregación, de esta congregación en lo particular, es mi santificación personal. Si el pastor es un hombre piadoso y santo, entonces ustedes estarán bien.
esas expectativas altas que a veces la congregación tiene del pastor, o que la congregación tiene, o que el pastor tiene de la congregación, o que la congregación tiene del pastor, no se ponen de acuerdo, simple y sencillamente porque no has llegado a enfrentarlas. Y número 7, sumisión entusiasta. Este tipo de sumisión que es totalmente contracultural. Nuestro yo buscará totalmente no someterse, pero la Biblia sigue diciéndonos: sométete, sométete, sométete. ¿Se acuerdan de este pasaje que habla del sometimiento? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Bueno, ¿cuál es la clave en este pasaje? La clave es someterte a Dios. Algunos resisten al diablo y el diablo está haciendo añicos con ellos, pero la situación no es su resistencia. La situación es que estás fallando en tu vida de sometimiento a Dios. Había una expresión que Spurgeon usaba continuamente para hablar a su congregación. Y él decía: anime a sus pastores, anime a sus pastores, anime a sus pastores. Pareciera ser que esta línea estaba en su vocabulario cada vez que él estaba frente a otro púlpito, que se exponía frente a otras congregaciones. Anime a sus pastores. Y luego Robert E. Harris, que dice: si quieres tener un mejor pastor, lo puedes conseguir orando por el que ya tienes. Es una realidad. Así que, hermanos, tenemos aquí un claro mandato. Este mandato tiene dos direcciones. Este mandato es de parte de Dios y va más allá de nuestra relación con nuestros pastores pasados, o nuestros pastores presentes, o con nuestros pastores futuros. Este mandato de obedecer habla realmente de nuestra relación con el pastor del Salmo 23. Este mandato de obedecer a vuestros pastores habla de nuestra relación con el pastor de Juan 10. Este mandato de obedecer habla de aquella idea clara que un día el príncipe de los pastores aparecerá y demandará cuentas. Mis responsabilidades entre ustedes es predicar fielmente el evangelio, orar por ustedes, velar por sus almas, pastorearles y capacitarles para la obra del ministerio. Sus responsabilidades son asistir regularmente, servir, responder semana tras semana al mensaje, comprometerse realmente con la iglesia, sujetarse, dar con generosidad, andar en la verdad, honrar la verdad de Dios. Entonces yo quisiera preguntarme esta mañana con temor y temblor: ¿cuál es nuestra disposición de corazón en cuanto a nuestros pastores? ¿Y cuál es la disposición de mi corazón en cuanto a las ovejas que Dios me confió? Entonces permíteme cerrar con estas dos citas. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. No tengo mayor gozo que este: oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, Dios los libre de pastores que desobedecen a Dios buscando fama y poder. Dios los libre. Dios me libre y me guarde de ovejas que desobedecen a Dios y siguen cuando les parece y obedecen cuando quieren. Dios nos libre. Así que el mensaje tiene dos vías, tiene dos direcciones, tiene claramente dos indicaciones. El pastor está llamado a una obediencia práctica en cuanto a su llamado y ministerio. La oveja está llamada a una obediencia práctica en cuanto a su llamado y su ministerio. Puestos de pie, por favor. Y yo quisiéramos que esta mañana, antes de orar, juntos aquí,
Veamos al pastor nuevamente. Ve al pastor.